Nuevamente, muy buenas tardes a todos cada uno de ustedes que están presentes y los que nos están viendo a través de este medio. Agradecemos al Señor por su generosidad, porque nos ha permitido estar un día más y podemos gozarnos de su promesa y de su fidelidad hacia nosotros. Saludo a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Vida Nueva Neza. Es un placer, un privilegio el poder verles, el saber que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y que ha cumplido sus promesas en cada uno de nosotros. Me da mucho gusto ver a nuestro hermano Juan. Hermano Juan, ¿nos puede presentar con quién viene? Hermano Juan, ¿con quién viene, hermano? ¿Qué son de usted? Ah, bendiciones, hermano. ¿Cómo se llaman? Oscar y Ángel, bienvenidos, bienvenidos. Y son jovencitos, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Hace 8 días estaba esto lleno, ahora no está tampoco vacío, pero a lo mejor dicen ustedes, hace 8 días estaba muy lleno, ahora no. Pero no se preocupen, les voy a decir una cosa. Hace 8 días aprendimos que nuestra relación con Dios es personal. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y así hubiese uno aquí, Dios tiene propósito para ese uno. Entonces deberíamos de gozarnos y de alegrarnos porque estamos aquí delante de la presencia de Dios para alabarle, para glorificar su nombre. Y es algo muy hermoso. Vamos a enseñar, vamos a ver qué es la cena del Señor, porque muchos de nosotros, como lo decía, nos hemos olvidado, otros no sabemos y otros es necesario que se nos recuerde, ¿sí? Así es de que ocupen su lugar, pongan atención y yo espero, voy a pedir la dirección del Espíritu Santo para que yo pueda mostrarles qué es realmente la cena del Señor y podamos responder a las preguntas que tenemos y podamos ver que la cena del Señor es algo pero tan importante que ese lugar debería estar lleno de todos los que son miembros de esta iglesia. Algunos vamos a orar porque algunos no pueden estar por diferentes causales, pero otros que pudiendo estar no están porque todavía falta ese crecimiento, esa madurez espiritual en sus vidas y en sus corazones. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una de las 2 ordenanzas que estableció el Señor. ¿Y qué es una ordenanza? Es una regla o es una práctica establecida por una persona con autoridad. En la iglesia decimos que las ordenanzas dadas son aquellas prácticas establecidas de parte de Dios y es por medio de su palabra y fueron escritas para que se cumplieran. Y cada una de estas ordenanzas tiene un significado espiritual. Cada una de ellas tiene un significado espiritual. Simboliza cada una de ellas un aspecto de nuestra vida. Es lo que les puedo decir, ¿sí? Pero el ejecutarlas, el practicarlas, para hacerlo se necesita ir acompañada de la fe. Todo lo que nosotros hacemos viene por fe y para fe, ¿sí? Y vamos a abrir la palabra de Dios para empezar a conocer qué es la cena del Señor. Ahí en Marcos capítulo 14, del versículo 12 al versículo 25, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Marcos 14, de 12 al 25, nos ponemos sobre nuestros pies para que yo pueda darme cuenta que ya todos la tenemos. Quien no traiga una Biblia, por favor, permítanle una y ya cuando la termine pueda regresar. Marcos 14, versículo 12 al 25. A ver si me pueden acompañar con su mirada, ¿sí? Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25. El título dice la institución de la cena del Señor. Y dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle y donde entre, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí.
Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron en la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y aquí subraye, dice uno por uno, Todos le preguntaron, y él respondió, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, subrayen nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu grande amor, tu grande misericordia, por la bendición que tú nos has dado, que nos has permitido estar aquí en este lugar. No es por nosotros, es por ti, Señor. Y agradecemos tu fidelidad en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Rogamos y pedimos que tú nos ilumines, que me ilumines, Señor, y que a través del Espíritu Santo yo pueda compartir esta enseñanza y que podamos salir bendecidos y fortalecidos por ella. Pido y ruego que tú, Señor, si alguien más va a llegar, apresura sus pasos, y si no, Señor, prepara los corazones para que la semilla quede. Nos depositamos en tus manos y todo lo que hagamos y hemos hecho desde que iniciamos hasta que terminemos, lo ponemos en tus manos para que sea, Señor, guiado por ti y bendecido por ti. Te lo pido y ruego en el nombre que es sobre todo un nombre de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, mis hermanos. Yo espero que espero y pido la dirección a Dios, al Espíritu Santo, para que después de lo que podamos aprender el día de hoy, tengamos bien establecido qué es la Santa Cena, cuál es el nuevo pacto, cuál fue el antiguo, y vamos a ir poco a poco viendo este mensaje. Por eso yo les decía, podía yo compartirles y predicarles, pero mejor vamos a ver por partes ahora y después continuaremos con el otro. En Marcos 14, del 12 al 25, nos aclara que la noche en que Jesús cenó con los discípulos fue la misma en la que sacrificaban el Cordero de la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pascua significa, viene del hebreo, que significa pasar por alto, preservar, misericordia. Eso es lo que significa Pascua. Ténganlo en cuenta, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero eso es lo que significa Pascua, pasar por alto, ¿sí? A lo largo de todo ese pasaje vamos a ver la intencionalidad del evangelista, cómo relaciona el Cordero sacrificado de la Pascua con el sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que iba a realizarse horas después. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, él está cenando, comiendo, y unas horas más tarde él iba a ser crucificado. Él iba a ser crucificado. Y en ambos casos fue por medio de la sangre del Cordero, que aquellos que pusieron su confianza en ella fueron librados de la ira de Dios. En ambos casos, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en Egipto los israelitas pusieron sangre, hicieron un sacrificio y pusieron sangre en el dintel, ¿sí?, de los postes de la puerta, para que el ángel de la muerte, el exterminador, que pasara por alto y no hiciera daño, no causara daño en esa familia. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Que el Señor mandó una plaga, estaba mandando plagas para que Egipto liberara al pueblo de esclavitud, y no quería, hasta la 10ª, cuando manda la muerte de todos los primogénitos varones y la muerte de los animales también. Y él les dijo: para que el ángel de la muerte pase, ustedes deben de marcar así sus casas. Y entonces hicieron un sacrificio con sangre, marcaron sus casas,
compartieron el cordero y ellos fueron liberados de la ira de Dios. Ellos fueron liberados de la ira de Dios. De la misma manera, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo son lavados por su sangre y también serán librados de la ira venidera de Dios. Son dos cosas muy, muy similares. Muy similares. Además, en ambos casos, yo ponía aquí, el sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo libre. En ambos casos, el sacrificio del Cordero Pascual, el antiguo, en Israel, el pueblo de Israel sacrificaba un cordero. Cristo fue sacrificado como un cordero. Y en ambos casos, dice aquí, marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo. En el caso de los israelitas, ¿sí? En el caso de los israelitas significó el fin de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo de Egipto, estaban como esclavos y entonces lo dejaron ir, ¿sí? Y fue el comienzo de esa gran nación de Israel. Fue cuando inició la nación de Israel. Eso es lo que significó. Y por otro lado, el sacrificio de Cristo, de ese cordero inmolado, nos libera de la esclavitud del pecado y el comienzo de un nuevo pueblo. Y ese pueblo es la iglesia, y esa iglesia eres tú. Eso es lo que era la Pascua, lo que simbolizaba. La Pascua se tenía que conmemorar una vez al año, recordando que el Señor los había librado de esa esclavitud y de que ahora eran el pueblo de Dios. ¿Sí? Y nos dice en el relato que estando ellos en la cena, ellos se comenzaron a entristecer cuando oyeron que Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Ellos están comiendo, van a participar de la cena y el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. El Señor no declaró en ese momento, no dijo quién de ellos lo iba a entregar. Y el Señor es muy sabio, de verdad, es muy sabio. ¿Por qué? Porque le dio, y escúchame bien esto, le dio la oportunidad a cada uno de ellos, de los que iban a participar en esa cena, le dio la oportunidad de que cada uno de ellos se pudiera examinar cómo estaba. Porque le dicen, ¿acaso soy yo, maestro? ¿Acaso soy yo? Y dice, por eso les dije que subrayen, porque cada uno dice que le preguntó. ¿Y por qué le preguntaron? Porque conociéndose cada uno cómo eran ellos y conociendo la maldad, el Señor ya les había dicho cuánta maldad había en el hombre. Ellos dijeron, probablemente a lo mejor yo ni cuenta me doy y yo estoy haciendo algo malo. Señor, ¿seré acaso yo? ¿Seré acaso yo, maestro? Ellos empezaron a examinarse, ellos querían que el Señor les dijera, ¿sabes qué? No eres tú, no eres tú. Ellos sabían que sus corazones estaban inclinados todavía al mal y por tanto ellos desconfiaban aún de sí mismos y por eso comenzaron a entristecerse. Dirían, ¿seré yo? Y estaban esperando que Jesús les diera respuesta. Y no obstante, aquí tenemos nosotros una lección muy importante, porque en los momentos que el Señor Jesús instituyó la cena, les pregunta, y sus discípulos comienza cada uno a examinarse cómo estaban. Y Pablo en 1 Corintios 11:28, no lo busques porque ahorita lo vamos a leer, dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Una observancia adecuada a la cena del Señor. Esa observancia adecuada debe de ser precedida por el autoexamen que debemos de tener. Nosotros debemos examinarnos antes de participar en la cena del Señor. Ahora vamos a ver la institución de la cena del Señor. Concluyendo con la cena pascual, Jesús tomó el pan y el vino y les dio nuevo significado, instituyendo lo que conocemos como la cena del Señor. Ahí Jesús la instituye en ese aposento, es cuando Él les da pan y les da vino, y ahí es instituida la cena del Señor. Y dice que Dios dio gracias. El Señor comenzó dando ¿qué? Gracias. Y diría uno, pero Señor, ¿cómo es que tú das gracias en esa adversidad,
en esa escena tan dramática, todo lo que habías pasado y todo lo que ibas a pasar. Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser colgado en esa cruz, y todavía da gracias al Señor. Y sin duda esta actitud nos debe de sorprender a nosotros, porque nosotros no actuamos así, realmente no. Nosotros cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, en lugar de dar gracias a Dios, en su mayoría de veces, a veces nos quejamos, a veces nos sentimos mal, a veces lloramos, a veces sufrimos, y en lugar de decirle, gracias Señor, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué daba gracias Jesús? Porque Él sabía que iba a cumplir esa obra encomendada por su Padre en Él. Y el poder llevarla a cabo, eso le llenaba de gratitud a Él. ¿Qué le llenaba de gratitud? Que a pesar del sufrimiento que Él podía pasar, Él podía glorificar a su Padre a través de lo que Él estaba pasando, estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Y tú y yo, a través de las luchas, a través de la prueba, lo he dicho no una vez, varias veces, podemos glorificar el nombre de nuestro Señor. El nombre de nuestro Señor. En lugar a veces de quejarnos, de sentirnos que nos pasan cosas, Señor, en tu nombre, gloria a Dios, ¿qué quieres que yo aprenda de esta prueba? ¿Qué quieres? Señor, que todo sea para glorificarte, que todo sea para bendición, que todo sea para madurar, que todo sea para tu gloria. El Señor Jesús decía, gracias Señor, gracias, porque sé que te voy a dar la gloria y sé que no me vas a dejar en esa tumba, sino que voy a resucitar. Entonces el Señor dice que dio gracias en circunstancias muy difíciles. Y de la misma manera nosotros tenemos que darle gracias cuando participamos de la cena del Señor, sea cual sea la situación que estamos pasando. Debemos ser agradecidos. Dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando leemos estas palabras, lo más razonable y que nosotros pensamos y creemos es que son símbolos nada más. Eso no era una realidad. Estaban a comer pan y a tomar vino y Jesús estaba presente con ellos. No podía ser ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. No podía ser. En muchas religiones lo toman de una forma literal, dicen que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el Señor Jesús muchas veces habló en metáforas. Él decía, yo soy la puerta. Él era una puerta. Yo soy el camino. Él era un camino. Muchas veces habló de esta manera, de forma de metáfora, para que me entiendas. Estaba hablando en ese lenguaje. No era literal, porque muchos creen que cuando participan de la cena del Señor, efectivamente es el cuerpo y la sangre de Cristo, y solamente son símbolos que representaban algo. No es literal. Y tomó pan y les dio de la copa y bebieron de ellos todos bebieron de la copa. El comer el pan y el tomar el vino, ¿sabe qué simboliza, mis hermanos? Nuestra comunión, y escucha bien, el tomarlos simboliza nuestra comunión con Cristo, pero también implica la comunión que los creyentes tenemos para estar unidos al participar de ella. Es la comunión con Cristo, pero también la comunión con cada uno de nuestros hermanos. Por eso es indispensable que cuando viene la cena del Señor, estemos todos, porque eso es lo que simboliza, esa unidad, esa unión, por la misma fe que tenemos, estar unidos por esa fe. Corintios, si me pones por favor Corintios, Primera de Corintios 10, 16 y 17. O sea, el pan y el vino simbolizan nuestra comunión con Cristo, pero también implica la comunión con los creyentes. Primera de Corintios 10, 16 y 17 dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Wow, simboliza lo que les acabo de mencionar.
Y luego en Marcos 14:24 dice, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Y me llama la atención del nuevo pacto. Al decir del nuevo pacto es que ya había un antiguo pacto, ¿sí? ¿Y qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes cumplir una serie de condiciones. Ese es un pacto. Ese es un pacto, ¿sí? Es un tratado que establece la relación entre un soberano y un súbdito, por decirlo así. Ese es un pacto. Ahora, vamos a ver el antiguo pacto, porque si dice que hay un nuevo pacto, es que hay un antiguo pacto. ¿Cuál es ese antiguo pacto? Y vamos a verlo. Una vez que Dios hubo rescatado a Israel de la esclavitud de Egipto, los llevó al desierto, al monte Sinaí, y ahí les dio la ley. También con los 10 mandamientos principales. Ahí les dio la ley. Esta ley detallaba precisamente el comportamiento que Dios requería de cada uno de ellos. Ahí les dio esa ley. Y en esa ley, Él les decía que si ellos obedecían, iban a ser prosperados, iban a ser bendecidos. Pero si ellos no guardaban sus mandamientos, desobedecían, iba a haber maldición por su desobediencia. Y lo podemos ver, no lo vais a buscar, en Deuteronomio 27, Deuteronomio 28, del 15 al 68. Ahí podemos ver de esas bendiciones y de esas maldiciones. Él estableció, ahí en Deuteronomio, estableció su ley, su pacto para con ellos. ¿Saben qué? Tienen que cumplir esto. Este es el pacto que yo hago con ustedes, que si cumplen esto, entonces yo voy a cumplir también con lo que estamos acordando, que eran las bendiciones que trae el Señor. Y hay algo que me llama la atención, mira. Deuteronomio 28, 27. Quiero ver el 27. En el 27:15 dice así, esa es parte de la ley. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Él dice que no deberían hacer imagen o escultura de fundición, y menos que le den la gloria y la honra a ellos, ¿sí? Él hizo, y ahí puedes ver en el 27, dice ahí el 27, el encabezado, orden de escribir la ley en las piedras sobre el monte Ebal. Entonces les da la ley, el pacto. ¿Saben qué? Ese es el pacto, que si ustedes cumplen toda mi ley, todas estas ordenanzas, bueno, más bien toda esta ley, entonces yo les voy a dar estas bendiciones. Pero si no las cumplen, entonces vendrán estas maldiciones sobre ustedes. Y esa ley y ese pacto fue leído al pueblo de Israel. Miren, vamos a verlo. Éxodo 24, del versículo 3 al 8. Vamos a ver en el momento en que el pueblo acepta este pacto. Es el antiguo pacto. Son los términos que acordaron. Si tú cumples con la ley, entonces te voy a bendecir. Pero si no cumples, entonces va a venir maldición sobre ti. Éxodo 24, 3 al 8. Dice, este es el pacto, fíjense, el antiguo pacto. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ese era el pacto, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el pacto. Hubo derramamiento de sangre. Él les dijo: este es el pacto. Y ahí en Deuteronomio 27 pueden ver la ley que fue explicada en 28 y lo que habían acordado. Les dijo: ustedes son obedientes y hacen todo esto, entonces yo les voy a bendecir, pero si no, entonces vendrá maldición sobre ustedes. Y aquí en este pacto podemos notar que hay dos elementos fundamentales para el establecimiento del pacto, que fue la ley y la sangre. La ley y la sangre. Primeramente, Moisés leyó al pueblo todas las palabras de la ley de Dios. Este es el pacto, se la leyó y ellos se comprometieron a cumplirlas. Dijeron: haremos todas las palabras, ¿sí?, que Jehová ha dicho. Y después hubo varios sacrificios y después hubo derramamiento de sangre, ¿sí? Y en dos partes, y una sangre fue rociada sobre la mitad del altar. Era como símbolo de Dios. Y la otra mitad sobre el pueblo, quedando así sellado con sangre el pacto que habían hecho. Y dijeron: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Así sellaron el pacto. Así es como sellaron. Ese es el primer pacto que hizo con el pueblo. Ya vimos que es un pacto. Ya vimos con quién lo selló, con el pueblo de Israel. Ahora, si vamos a analizar lo que es el antiguo pacto, tenemos que decir que se trataba de un pacto bilateral de dos partes, Dios y el pueblo. Y ambos tenían que cumplir con determinadas condiciones. Ambos. Los israelitas no tenían que romper ese pacto obedeciendo lo que se había dicho. Y Dios tenía que cumplir bendiciendo si ellos obedecían. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después? ¿Cuál fue el resultado de ese pacto? Y esto es preocupante porque ahora seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado de ese antiguo pacto? A pesar de que los israelitas tomaron con mucho entusiasmo, con gozo ese pacto, dijeron: el Señor nos va a bendecir si obedecemos. Y sí, vamos a obedecer. Y fueron entusiastas y dijeron: lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero rápidamente, ¿saben qué pasó? Quebraron el pacto. Moisés, el Señor le dice que suba al monte Sinaí. Está ahí 40 días y el pueblo se desespera porque no lo ve y les dice, convencen a Aarón para que les digan: Aarón, haznos un Dios, haznos dioses para que nos guíen en el desierto. ¿Y qué les había dicho en la ley? Lo vimos, lo leímos ahí en el capítulo 27, que no se hicieran ¿qué? Dioses de nada ni escultura. Y le dicen: Aarón, ¿no ves que vamos? Estos son los dioses. Ahí en Éxodo, si lo ponen nada más en pantalla, Éxodo 32:4. Estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Esto dejaban claro que los israelitas no estaban verdaderamente dispuestos a sujetarse a la voluntad, al pacto que ellos hicieron con Dios. No estaban dispuestos a sujetarse a la ley que Dios les había dado. Yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto, país de esclavitud. No tendrás dioses ajenos fuera de mí, dice el Señor. Y aunque habían afirmado que harían todo lo que Jehová había mandado, la historia del pueblo de Israel recoge las continuas violaciones y transgresiones de la ley de Dios. El pacto quedó roto. Este es el antiguo pacto. Quedó roto, fragmentado. Y como consecuencia, posteriormente, Dios envió al pueblo al exilio. Lo podemos ver a través de la historia. Y además destruyó el templo allá por los años 70. El autor de Hebreos lo resume de esta manera. Hebreos 8:9, si lo pones por favor, hermanita Liz. Hebreos 8:9 lo define de esta manera.
Miren lo que dice Hebreos 8:9. Hebreos 8:9. Este es Hechos. Hebreos. Gracias. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y yo qué? Me desentendí de ellos, dice el Señor. Los mandó al exilio. Se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque habían roto ese pacto. Ese pacto, ya vimos lo que era un pacto. Ya vimos el pacto que fue con ellos. ¿Cuál era el pacto? Que cumplieran con la ley que el Señor les había dado a través de Moisés. Y ellos no cumplieron la primera de cambios. Enseguidita se fueron y se hicieron un Dios. Luego se inclinaron a esas cosas. Está claro que el pacto antiguo no sirve para establecer verdaderamente una relación auténtica, satisfactoria con Dios. ¿Y después qué pasó? Vamos a ver el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto que hicieron? ¿Sí? El nuevo pacto fue anunciado por Dios a través del profeta Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Repito, Jeremías, versículo 31, capítulo 31, del versículo 31 al 34. Había un antiguo pacto, lo rompieron, no lo quisieron, y entonces viene un nuevo pacto, el cual es anunciado a través del profeta Jeremías. Dice, va a venir un nuevo pacto, un mejor pacto. Porque el otro, el pueblo lo quebrantó, lo quebró. Dice Jeremías 31, del 31 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. Fíjense lo que dice. Este es el pacto que haré. Está hablando, sí, en futuro. Con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Este es el pacto, escuchen bien, es el pacto que iba a establecer Dios. Y ellos serán por pueblo, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Aquí encontramos los términos del nuevo pacto, al que Jesús hizo referencia, hermanos, en la última cena. Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que iba a establecer Dios esa noche en ese aposento alto. Este es el nuevo pacto. Y el hecho de que estableciera un nuevo pacto quiere decir que el primer pacto había fallado. Y que este nuevo pacto tenía que ser establecido, pero con premisas diferentes, porque si lo hacía igual, podría volver a fallar. ¿Quién fue el que falló en el pacto? ¿Falló Dios? Y la respuesta es no, falló el pueblo de Israel. Fue el que había fallado. Dice, no lo busque, pero dice Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero los israelitas eran como todos los hombres malos y no cumplieron el pacto. Entonces el Señor Jesús radicalmente tenía que hacer diferente este pacto. Y podemos ver este nuevo pacto que ya no era bilateral, sino unilateral. Solamente el pacto venía de parte de Dios. Él haría todo y Él hace todo. Y Dios cumplirá lo que ha prometido en el nuevo pacto. Nunca, este pacto nunca será quebrantado, ni el pueblo será rechazado o abandonado por la gracia y la misericordia de Dios. Este nuevo pacto viene a ser eterno, eterno, ya no se va a acabar, ya no lo van a poder deshacer. El pacto anterior sí, pero por la maldad del hombre. Pero este nuevo pacto nada más viene a través de Dios, es nada más unilateral. Solamente Dios es el que va a hacer todo y hace todo.
solamente Él. Es el nuevo pacto que había dicho a través de Jeremías. ¿Y cuándo comienza el nuevo pacto? ¿Cuándo? Durante la última cena, ¿sí? Jesús tomó la copa y dijo esto: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuándo comienza? Después de esa cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y no solamente estaba inaugurando una nueva ceremonia, sino que estaba dando el comienzo de la era del Nuevo Testamento. La llegada del cumplimiento de las promesas de Dios, hecha por Dios por medio de los profetas, del profeta Jeremías. Dios establecía su nuevo pacto. ¿Y saben qué? Este era sellado con la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre para cumplir este nuevo pacto. Los dos pactos fueron sellados con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Y estas son las razones, no las busques si los quieres apuntar. Estas son una de las razones por las cuales el autor de Hebreos afirma que Jesús es mediador y fiador del nuevo pacto. Y eso lo puedes ver, no lo busques ahorita, en Hebreos 7:22, Hebreos 8:6, Hebreos 9:15 y Hebreos 12:24. ¿Y cuáles son los términos ahora del nuevo pacto? ¿Cuáles son los términos del nuevo pacto? ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes celebran la cena del Señor cada semana, pero no se acuerdan o no son capaces de recordar cuáles son los términos de este nuevo pacto. Y yo quiero que veamos los términos de este nuevo pacto para cuando digamos que tenemos que, ¿qué es lo que recordamos cuando pasamos o tomamos la Santa Cena? Y podamos recordar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? ¿Cuáles son los términos de ese nuevo pacto? Uno, la ley de Dios escrita en el corazón. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Yo les decía, ahora viene de parte de Dios. Ya el hombre no tenía nada que hacer, porque el hombre igualmente iba a fallar. Iba a fallar. Todos sabemos que los mandamientos del antiguo pacto fueron escritos, ¿sí? Inclusive en una roca, pero esto ellos no pudieron cumplir, porque no tenían de dónde suplir, por decirlo así, ese poder para hacerlo. Y se les hacían gravosas el cumplimiento del antiguo pacto a los hombres. No podían, se sentían incapaces, porque no podían cumplirlos. Igualmente ahora, quien dice que la salvación es por la ley y quiere cumplir la ley, les digo una cosa: ya fracasaron, no van a poder. Porque todavía hay muchos grupos que dicen que la salvación se alcanza por cumplir la ley. Déjenme decirles que el Señor por eso hizo un nuevo pacto, porque sabe que nadie es capaz de cumplir la ley. Y dice: ahora el nuevo pacto, yo soy el que va al frente, yo soy el que va adelante, y la voy a poner en la mente de ellos y sobre su corazón de ellos. La diferencia del nuevo pacto no es que Dios haya cambiado su ley. Y escucha bien esto: pues el carácter moral de Dios sigue siendo el mismo. Sus exigencias para con el hombre siguen siendo las mismas. No han sido rebajadas estas, mi hermano, no, siguen siendo las mismas. Entonces, ¿cuál es la diferencia del nuevo al antiguo? La diferencia está en que el nuevo pacto, ¿sí? Dios da un corazón al hombre que desea agradar y sujetarse a los principios de Dios. Esa es la diferencia, que ahora Dios opera en el corazón del hombre. Él provee al hombre una nueva naturaleza, ¿sí? Y Él provee un nuevo poder para cumplir la ley. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. El apóstol Juan denomina a este proceso el nuevo nacimiento. Es algo más profundo, hermano. Es algo más profundo esto. Escribe sus leyes en la mente. ¿Para qué? Para que podamos recordar. Para que podamos recordar qué es lo que hizo Él. El Espíritu Santo obra a nivel de la mente y de la voluntad del creyente. Ilumina nuestra mente, alumbra nuestro entendimiento, pero también produce en nosotros así el querer como el hacer. Esto crea en nosotros una disposición, una nueva voluntad, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos propósitos.
y al mismo tiempo nos imparte el poder para llevarlos a cabo mediante el Espíritu Santo. Wow, de verdad que Dios no se queda con nada, no se queda con nada. El Señor siempre nos da todo, todo, todo. Entonces, segundo punto, nos adopta como pueblo suyo. En Hebreos 8:10, que no lo busquen, que lo ponga mi hermana. En Hebreos 8:10 dice: y seré a ellos por Dios, y ellos serán por mi pueblo. Nos concede el increíble privilegio de formar parte de su pueblo, de su familia. La iglesia es esa familia, es ese pueblo. Nos introduce a una relación personal con Él en confianza y en amor. Qué privilegio es pertenecer al pueblo de Dios. Es un privilegio. Punto 3, un conocimiento personal de Dios. Dice: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Otro aspecto del pacto es que el creyente disfruta de un conocimiento íntimo de Dios en una experiencia personal. Esta es otra cosa de ese pacto. Y esa es otra de las grandes diferencias, ya que en el Antiguo Testamento el conocimiento se transmitía de padres a hijos. Los padres enseñaban a los hijos, y cuando ellos crecían enseñaban a sus hijos y así. Pero ahora es muy pocas veces, de verdad, surgía una relación personal con Dios. Pero ahora, en este nuevo pacto, ¿sí?, es una relación personal con Dios. No eran solamente espectadores ahora, sino podemos tener una relación personal con Dios. En el nuevo pacto, Dios quiere que lo conozcamos de una forma personal, íntima, directa. Y en este proceso, otras personas nos pueden ayudar a comprender cosas de Dios. Pero la experiencia, la salvación y la comunión que uno tiene con Dios es únicamente y necesariamente personal. Solamente personal. Cuando nosotros venimos, ahorita yo les decía, cuando nosotros venimos a la iglesia, si hay pocos, hay mucho, eso no nos debe a nosotros preocupar. A nosotros lo que nos debe preocupar es mi relación personal con Dios. El Señor se encargará de cada uno de nosotros, de aquellos, si hacen o no hacen la voluntad de Dios. De eso estaremos hablando la semana que viene, y de una vez les anticipo para que si quieren estudiarlo, vamos a hablar. Hace 8 días nos hablaban de que la fe es acción y tenemos que accionar. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar la siguiente semana de lo que es ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, y va muy relacionado con esa fe que debemos accionar, ser hacedores de la palabra, mis hermanos. Esa relación nos debe llevar a hacer eso. Y luego también dentro de esos términos del nuevo pacto, dice que viene algo hermoso, algo bello, el perdón de todos los pecados. Si puedes poner Hebreos 8:12, por favor. Dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Wow, qué misericordioso, qué amoroso es nuestro Dios. A pesar de que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, aún así, de verdad, opera la misericordia en nosotros, porque nosotros constantemente estamos pecando, mi hermano. Este pacto nos trae un profundo alivio. Porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Wow, ese pacto nos trae un profundo alivio. Pero aguas, porque no obstante este versículo y otros más han sido mal interpretados por las personas, porque piensan, entonces Dios les da la libertad de que puedan pecar y no hay problema, ¿les va a perdonar todo? Todo les va a perdonar, porque si yo lo veo así, pues entonces Él nos va a perdonar todo. Y yo les digo, hey, tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué? Se han olvidado de lo que dice la primera parte del pacto que leímos, que establecía Dios, que iba a establecer Dios, ¿sí?, su ley en el corazón del creyente. Y cuando Dios establece en el corazón del creyente ese nuevo pacto, el creyente, lejos de buscar el pecado, deseará buscar cada vez vivir en la santidad y la presencia de Dios.
¿sí? Porque muchas veces nos critican y a nosotros como iglesia bautista nos dicen que nosotros decimos, soy salvo, salvo eres y eres salvo a pesar de lo que hagas. Y a pesar de que tú hagas lo que hagas, eres salvo. Y no es así, mi hermano. Soy salvo por gracia para hacer buenas obras. No soy salvo por las buenas obras. Y si nosotros estamos pecando y pecando, entonces preocúpate, porque entonces no eres salvo, no has tenido ese encuentro con Dios. Nosotros como iglesia hemos sido muy criticados en ese punto, muy criticados. Yo les digo que no, porque si constantemente estamos pecando, entonces preocupémonos porque entonces probablemente lo que más sea una realidad es que no somos salvos. Porque el que es salvo dice que Dios puso en nuestra mente y en nuestro corazón su ley, y entonces nos preocupamos y decimos no. Pero sabemos que como personas, que como hombres tenemos una naturaleza caída y vamos a pecar, y ahí es donde entra el Señor. Él ve que verdaderamente nosotros a veces pecamos por ignorancia o por circunstancias, y entonces el Señor dice, ven, ponte a cuentas y mira, yo te perdono. Pero si constantemente estamos pecando en lo mismo, quiere decir probablemente que no hemos tenido realmente ese encuentro con Dios, ese nuevo nacimiento en Cristo. Pero Él dice que nos va a perdonar. Y yo digo, wow, qué alivio es verdad eso. Y luego dice, no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Al entregar a sus discípulos la copa del nuevo pacto en su sangre, mis hermanos, Cristo estaba inaugurando su reino, al que sería admitido todos aquellos que aceptasen la redención por su sangre, los que hubiesen creído en Él, en ese sacrificio que Él hizo. Y el establecimiento de esa fase espiritual de su reino no necesitaría esperar hasta la segunda venida de Jesucristo. Esta viene y comienza inmediatamente cuando tú has creído en lo que Cristo hizo en esa cruz. Ese es el nuevo pacto, mis hermanos. Ese es el nuevo pacto. Y nosotros celebramos la cena del Señor, recordando lo que Él ha hecho. En el momento dice que Él un día va a regresar. Dice en 1 Corintios 11:26, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos anunciando la muerte del Señor, estamos anunciando todo lo que nos enseñó hasta que Él venga de forma literal, visual, a establecer su reino en este mundo. Dice que Jesús mandó a sus discípulos a que celebraran la cena del Señor en memoria de Él. Y este es un recordatorio de lo que tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a celebrar la cena del Señor? Hasta que Él venga por su iglesia, hasta que Él venga por su iglesia, hasta que Él regrese, hasta la segunda venida del Señor. Por tanto, nosotros tenemos que celebrarlo. Algunos los hacen cada semana, algunos cada mes, algunos cada 2 meses, algunos cada año. Jesús no estableció una fecha. ¿Cuándo lo hacían la Pascua? ¿Cuándo la celebraban los israelitas? El 14 del Nisan o de Abid. Es más o menos entre marzo y abril. Entre marzo y abril, esa celebración que hacían. Pero, dijo el Señor, ahora la Pascua, ya no. Ahora es el nuevo pacto, que va a ser también con mi sangre. Y ahora ustedes van a acordarse cada vez que lo hagan de todo eso que ya les he mencionado. Por eso es necesario que nosotros podamos entender qué es la cena del Señor y podamos darle la importancia de lo que esto conlleva cuando participamos de la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor le estamos diciendo, sí Señor, yo recuerdo todo lo que tú nos has dicho, yo recuerdo lo que has hecho, yo recuerdo lo que vas a hacer, porque no solamente es lo que hizo, sino lo que va a hacer. Yo recuerdo que en esa cruz fuiste a morir para el perdón de mis pecados. Yo recuerdo que resucitaste y nos vas a resucitar un día contigo. Yo recuerdo
y eso que tú hiciste, para mí vale la pena, para mí es importante. Y ¿sabes qué? Yo quiero recordarlo, yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo. Y cuando venga la cena del Señor, queramos estar aquí decirle, gracias Dios, gracias. Y a muchos puedan decir, es que las circunstancias no me dejan, es que los problemas no me dejan, es que esto no me dejan. Hermanos, cuando empezamos yo les dije, Jesús dice que dio gracias. Aún en la circunstancia que estaba, era perseguido, era acusado, era blasfemado. Y lo que iba a pasar, iba a ser azotado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado. Eso es lo que iba a pasar. Y él dice, gracias, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué le dio gracias? Y yo lo dije, porque a través de eso el Padre iba a ser glorificado. Y cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, gracias por esto, a pesar de mis circunstancias, a través de ellas podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo espero que haya quedado realmente pues en conocimiento que es la cena del Señor, que es el antiguo pacto, que es el nuevo pacto. Cuando fue establecido la noche de Pascua, esa noche que el Señor cenó. ¿Cuándo termina? Cuando venga Cristo nuevamente. ¿Por qué lo hacemos? Para recordar todas las instrucciones que Dios nos dio. Pero recordar con alegría, con gozo, porque ya no es el antiguo pacto, es el nuevo pacto donde Dios entregó todo y dio todo por nosotros, por nosotros. Y entonces, por ese pacto y por lo que Él entregó, debemos estar agradecidos y decirle, gracias Dios, porque sin ti no tendría vida eterna, sin ti iría a condenación. Y tenemos que proclamar el Evangelio a través de lo que aprendemos. Eso es lo que la cena del Señor realmente nos enseña y nos está diciendo. Y vamos a participar. Le voy a pedir a mis hermanas que pasen con los elementos, se preparen los elementos. Vamos a participar de la cena del Señor. El participar, les dije yo, que simboliza la comunión con Cristo, pero también simboliza la fraternidad, el amor entre hermanos. Somos una familia en Cristo, somos un pueblo en Cristo y como tal debemos de participar. Y debemos estar alegres y contentos. Alegres y contentos porque recordamos todo lo que el Señor hizo por nosotros, todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero debemos ser agradecidos, no como ese pueblo que dijeron con alegría y júbilo, sí haremos todo lo que tú nos digas, Señor, sí lo haremos. Y cuando vino la prueba, luego sacaron el cobre, diría yo. Yo espero que aquí no, yo espero que digamos, sí Señor, ¿sabes qué? Yo voy a estar, yo voy a participar, yo quiero de eso, porque entramos en comunión con Dios, entramos en comunión con los hermanos, con el pueblo de Dios, con la familia. Y esto es algo hermoso, mis hermanos, es algo hermoso. Entonces, ¿qué significa Pascua? ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una celebración que el pueblo tenía, conmemorando la libertad que Dios les había dado del pueblo, sacado del pueblo de opresión de Egipto. Lo sacó y entonces cada año lo conmemoraban, ¿sí? ¿Y qué significa Pascua? Les dije y les vuelvo a repetir, es pasar por alto. El ángel exterminador de la muerte pasaba, veía la marca y decía, no, aquí no. Aquí ellos han creído en el Dios Todopoderoso y pasaban de largo. Pero quien no había creído, déjeme decirte que había israelitas que no creyeron y también fueron aniquilados sus primogénitos. Ahora, yo creo, por gracia de Dios, por misericordia, que todos los que estamos aquí hemos creído. Y si hemos creído, entonces los que hemos creído y los que nos hemos bautizado, que es la confirmación de nuestra fe, es declarar que creemos en este Jesús, podemos participar de la cena del Señor. Hace como unas 4 o 5 semanas yo les prediqué y tuvimos la enseñanza de la importancia del bautismo para la cena del Señor.
Ya se los expliqué por qué debemos de ser bautizados para participar de la cena del Señor. Y bueno, vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a esperar que nuestros hermanos traigan los elementos, que estos elementos solamente son simbolismos, simbolismos. No es literal que se convierta en el pan, no es literal que se convierta en la sangre, son simbolismos, ¿sí? Y así lo consideramos, pero es algo muy, muy, muy importante. Amén. Vamos a participar.